el programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país. Las 8 de la mañana damos la bienvenida a quienes se incorporan a partir de este momento la señal de televisión de Grupo Fórmula. Desde hace una hora, con mucho gusto, a través de la cadena de Radio Fórmula. Gracias por estar con nosotros la mañana de este lunes 20 de diciembre de este que se termina 2021. Sofía, buenos días. Hola Manuel, muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros. Deyanira, buenos días. Buenos días Manuel, buenos días Sofía. Vamos con la información. La Corte le negó al Instituto Nacional Electoral la suspensión para aplazar la revocación de mandato, pero al parecer a los consejeros no les gustó la ley y simplemente no la acatan, y nosotros vamos a defender esta situación, aseguró por la mañana Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados. Dijo que pudiera existir comisión de un delito y él, como presidente de la Cámara de Diputados, está obligado a informar a las autoridades para que un juez o el Ministerio Público determinen las sanciones. El INE no ha cancelado este procedimiento ni lo piensa hacer por decisión propia. El INE solo ha aplazado algunos procedimientos que serían imposibles de realizar sin el presupuesto necesario, aseguró por la mañana el consejero del Instituto Nacional Electoral, Jaime Rivera. Dijo que si la Corte ordena que se realice esta consulta con el presupuesto disponible, la única forma de hacerlo sería instalando menos casillas, pero el INE no puede tomar esa decisión porque la ley ordena que se instalen las mismas que en la elección presidencial, y esa decisión debe tomarla la Suprema Corte o el Tribunal Electoral. En unos minutos estará en el estudio Oscar del Cueto, presidente de Kansas City Southern de México, para platicar sobre la fusión de Canadian Pacific y Kansas City Southern. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 74 centavos. ¿Qué más, Sofía? Interesante, Manuel. Se llevó a cabo ayer el medio maratón de la Ciudad de México. Se corrió ayer y pues esto no sorprende. Kenia hizo el 1-2 en hombres, pero aquí la nota, Manuel, es que el 1, 2, 3 en femenil fue para México. Las tres primeras corredores, las tres ganadoras de este medio maratón son mexicanas. Citlali Cristian, Mayra Sánchez y Andrea Ramírez se llevaron el podio, completito el podio para México en la rama femenil, y lo hacen rompiendo incluso una marca de 2018 que era de una corredora no mexicana. Y también en la categoría de silla de ruedas, el podio fue todo para México en varonil. Martín Velasco, Marco Caballero y Francisco Sánchez. También en femenil, Ivonne Reyes y Brenda Osnaya se llevaron este 1-2 ayer en el medio maratón de la Ciudad de México, que se corrió pues aquí en la ciudad. Qué bueno que se reactivan estas actividades, esto que vemos poco a poco vamos reabriendo. Ayer 23 muertes en 24 horas, es una cifra. Es un domingo, obviamente son muy bajas las cifras, pero es un dato que no veíamos, Manuel, desde el 12 de abril de 2020. Todavía no llevábamos un mes de pandemia y esas eran las cifras. Ojalá que se mantenga esta tendencia, y recordar que está la vacunación activa en 3 alcaldías esta semana, solo 3 días de vacunación. Es correcto. Bueno, pues no son cifras nada malas. Hay 28 personas que, por supuesto, desafortunadamente perdieron la vida, pero los números siguen bajos. Hay contraste con lo que sucedió el fin de semana en Estados Unidos, Nueva York, que entró en una crisis brutal por la cantidad de contagios. Y me refiero a la crisis brutal por las medidas que tomaron, pruebas rápidas en diferentes puntos públicos para poder ingresar a algún restaurante, mascarillas, cubreboca, al interior de restaurantes mientras se está esperando la comida, no quitarse el cubreboca, por supuesto. En Europa no se diga. Y bueno, pues nosotros traemos ahí esta aparente tranquilidad, ¿no? Digo aparente porque los números así lo indican. También personas, por ejemplo, hospitalizadas en Valle de México hasta esta mañana, pues está 357. La verdad es que son números bien bajos, como bien dice Sofía, solo equiparables con abril del 2020. Vamos a pausa. Estamos por la mañana. Volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Las 8 de la mañana con 10 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Bueno, dice el presidente antes del corte.
decía que en Chile ya le había dado tiempo por la diferencia de horario de hablar con el ganador del proceso electoral de ayer. Es una segunda vuelta, luego de que los dos candidatos, el de la izquierda y el de la derecha, pues habían estado en un primer proceso pues sin claridad sobre quién ganaba. Entonces ganó el señor Boric, les ganó el señor José Antonio Kast, el de la extrema derecha, por una diferencia más o menos sensible en lo que tiene que ver fuerte con las diferencias de votos, 55.8 contra 44.1. Y allá simplemente decir, porque algunos cartones lo dicen, ganamos en Chile con un país absolutamente dividido. Mire qué novedad. Fundamentalmente la mitad con la izquierda, la mitad con el derecho, tantito la izquierda le da más votos, más confianza en la segunda vuelta a Gabriel Boric y será el próximo presidente a partir de algún día de marzo. Ahí es donde va a tomar protesta. Y lo retomo, insisto, un hombre de 35 años de edad, 35 años de edad, porque en algún momento el presidente López Obrador, en estas cosas donde él intenta transmitir esta idea de que en el siguiente proceso electoral de México federal, en el 24, se va a dar una renovación generacional. Una renovación generacional es esto, lo de Chile. Esta es una renovación generacional. Un hombre de 35 años, un millennial, un hombre que trae, por supuesto, otra concepción de lo que tiene que ser además la izquierda, un país progresista, ¿no? No lo que en México va a pasar en los 24. Aunque lo diga o aunque lo desee el presidente López Obrador, pues evidentemente no va a haber una renovación generacional. Esa no la va a haber, ¿no? Seguiremos con esta misma generación de políticos que como que quieren acelerar y como que están bien postrados y bien acomodados en un sistema que por más que critican, están acomodados en él, asidos a él. Pero bueno, Miriam Moreno, buenos días. Buenos días, Manuel. ¿Cómo va el tema del señor Lozoya? Pues el lunes 13, exactamente hace una semana, se cerró el plazo de investigación complementaria para el caso Odebrecht y el viernes 17 se cerró para el caso agronitrogenados. ¿Qué sigue? Sigue que la Fiscalía General de la República presente por escrito la acusación formal por ambos casos. Para esto, la Fiscalía General de la República tiene 15 días hábiles a partir del vencimiento, un día después, correrían 15 días hábiles para la presentación por escrito por cada uno de estos dos casos. Checamos, Manuel, y por el caso Odebrecht, que hoy se cumpliría el día 5, pues la Fiscalía General de la República no ha presentado ninguna acusación por escrito todavía y obviamente pues bueno, apenas estaría cumpliendo el plazo para el caso agronitrogenados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que vienen las vacaciones y aún así haciendo el conteo de días hábiles, pues esto nos lleva hasta digamos la primera quincena de enero, en donde se estarían dando cumplimiento a este trámite. Nosotros hablamos de que la Fiscalía General de la República presentará su acusación por escrito. Sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Penales también contempla que en esta etapa pudiera darse otros dos escenarios, además de la presentación por escrito. También habría otras dos posibilidades, Manuel, que es la Fiscalía también podría solicitar el sobreseimiento parcial o total de las acusaciones o solicitar la suspensión del proceso. Aunque, bueno, como sabemos, se irán a la presentación formal de la acusación. Te repito, son 15 días. Una vez que la recibe el juez da vista a la parte acusada, a sus abogados, y ellos tendrán también un tiempo, son 5 días, para contestar por escrito lo que ellos consideren sobre esta acusación, y luego el juez ya llamará a una audiencia. También importante en esta etapa está la presentación y evaluación de pruebas, que es una vez, como sabemos, ya se vence el plazo de investigación complementaria. También en esta parte intermedia del proceso, pues el juez tendrá que llamar a una audiencia pues para evaluar y depurar estas pruebas que traes tu Ministerio Público, que traes tu Fiscalía General de la República, que se van a presentar durante el juicio, que traes tu defensa de Emilio Lozoya y que vas a presentar como pruebas durante la etapa de juicio. Y bueno, viene una depuración y una aprobación de pruebas. Esto ya parece perfilando al juicio tanto por el caso Odebrecht o agronitrogenados, si es que se llega. Porque como sabemos, antes de que inicie esta etapa final,
pues puede la defensa de Emilio Lozoya y la Fiscalía llegar a un acuerdo en esta cuestión de, pues no sé, una reparación del daño, todo lo que contempla el criterio de oportunidad, ¿no? Seguir dando elementos de prueba o acusaciones o aportando información suficiente para acusar a otros de mayor jerarquía. Vamos a ver qué sucede. El mes de enero es fundamental para Emilio Lozoya. ¿Audiencias ahorita nada? Ahorita nada, no. De hecho, pues ya viene el periodo vacacional, ya está el periodo vacacional para el Poder Judicial, solamente cosas de extrema urgencia que tienen que ver con la libertad. Y como sabemos, bueno, todos los casos que les vayan llegando, para eso sí estarán abiertos los juzgados. No, a lo que me refiero, audiencias no en estos días. Importantes, relevantes, no. ¿No? Porque, por ejemplo, hoy leo en la página 2 del periódico Reforma, la Fiscalía de la República pidió a un juez condenar 15 años de prisión al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, por un supuesto lavado de dinero en la compra de 5 inmuebles valorados en 222 millones de pesos. ¿Esto es lo que tendría que pasar? ¿O este es un proceso más adelantado, lo que está pasando con el gobernador Aquí Sandoval? Es la presentación de la acusación seguramente ya. Es ese momento lo que estaríamos esperando de los Recordemos que este caso lleva más tiempo que el de mismo Lozoya. ¿Y no necesariamente en una audiencia? ¿Esa petición de la Fiscalía? ¿O tendría que ser dentro de una audiencia? La Fiscalía la presenta por escrito. La acusación se presenta por escrito. Trámite, digamos, administrativo. Exactamente, por escrito tienes hasta 15 días hábiles. Por eso te digo que... Sí, estamos hablando de mediados de enero, por ahí, tercera semana de enero, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Miriam Moreno. Y después, a ver qué nos puedes decir, porque hay información, correspondió informar a Ciro el viernes sobre este proceso de detención del general Eduardo León Trawitz, un cargo... Pues hay un cargo muy técnico que tenía en Pemex mientras fue la administración del presidente Enrique Peña Nieto, que supuestamente encabezaba un área para combatir el famoso huachicoleo. Y está acusado exactamente de lo contrario, ¿no? De permitir que el huachicoleo se diera. Fue detenido allá en Columbia Británica, en Canadá. En la provincia de Columbia Británica. No tenemos... El viernes. Y bueno, los delitos que se le acusan, Manuel, es en proteger la sustracción ilegal de hidrocarburos, el huachicoleo y... básicamente, él se le acusa de tener una red como de una docena también de personas que tenía a su cargo, tanto para los ductos de Minatitlán, que ocurre hacia México, y el ducto Madero-Cadereyta, pues el haber permitido durante por lo menos 5 años la extracción ilegal del hidrocarburo, esto en coordinación pues con grupos delictivos, y ellos permitiéndolo porque se supone que había un sistema, una tecnología para localizar y que les alertaba en tiempo real cuando se empezaba a succionar la presión, ¿no? Cuando bajaba la presión del ducto. Obviamente ellos ya sabían que los estaban ordeñando y podía llegar un equipo de manera inmediata, bueno, al área donde estaban. Cosa que no pasaba aparentemente, ¿no? Cosa que no sucedía, que se daban, dicen, cómo es que tenían esa tecnología, no llegaban a tiempo, o cuando llegaban ya nada más veían los chupones, o hay la regazón de gasolina o diésel, y no operó como tenía que haber operado. Bueno, es la acusación. Vamos a ver si podemos averiguar en la Columbia Británica en qué prisión está, cuál es el procedimiento que se va a correr, porque pues algunas personas, como Napoleón Gómez Urrutia, por ejemplo, se resguardó en Canadá, hoy senador, y en Canadá no le pasó nada, no le pasó absolutamente nada, nada, nunca lo pudieron siquiera presentar, hasta que, bueno, ya llegó este gobierno, por supuesto quedó librado algunos procesos o sus procesos y regresó. Vamos a ver qué dicen los abogados del general Eduardo León Trawitz, los abogados Roberto García y Guillermo Barradas, abogados vigentes de esta defensa, si en algún momento pues pueden y están autorizados por su cliente para poder dar información sobre esa detención. Vamos a pausa, estamos por la mañana, volvemos. 8 de la mañana con 25 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Le damos la bienvenida a Óscar del Cueto, presidente de Kansas City, Estado de México. Óscar, bienvenido. ¿Qué tal, Manuel? Un gusto. Muchas gracias por venir con nosotros. No, gracias. Oye, bueno, pues empezamos por lo importante. Lo importante es esta aprobación que se dio por parte de las autoridades, Comisión Federal de Competencia Económica, si mal no recuerdo, Instituto Federal de Telecomunicaciones, precisamente para que esta fusión de un tren impresionante, un tren muy ambicioso, que corre ruta México-Estados Unidos-Canadá, se aprobara. Y además estaba yo viendo la página de ustedes, al interior también pues ya quedó todo autorizado, ¿no? Correcto. Todos estos procesos. Ya finalmente el 26 de noviembre se dio la autorización por parte de COFESE. ¿No? ¿Te falta una bandera ahí?
Sí, ya ahora faltó una, exactamente. Sí. Se dio la autorización por parte de COFESE y IFT en México unas semanas antes había dado también ya la autorización y el pasado 14 de diciembre ya se dio la compra finalmente por parte del Canadian Pacific a los accionistas de Kansas que finalmente, bueno, pues ya recibieron, la compra se dio por $31,000 millones. Es una de las compras más grandes de los últimos 10 años y estos $31,000 millones fueron para los accionistas, quienes tuvieran una acción de Kansas recibieron $90 en efectivo, más 2.884 acciones del Canadian Pacific. Entonces con eso hoy pues, los que eran accionistas de Kansas City pasan a ser propietarios del 28% de lo que va a ser la nueva empresa, que va a ser CPKC, y el 72% restante son los accionistas actuales de Canadian Pacific. ¿Qué significa esto, Manuel? No que ya estemos operando como una sola empresa. Hoy se da la compra, pasamos a ser una subsidiaria de Canadian Pacific, pero el proceso todavía tomará un año más para que el STB de los Estados Unidos, que es como la COFESE, digamos, mexicana, apruebe finalmente la fusión. Hoy están revisando, digamos, el plan de negocios que presentamos y si esto se da, sería en diciembre del año que entra que ya se dé la venta. ¿Por qué en ese orden? Finalmente es un proceso, este fideicomiso que se crea para que el accionista que autorizó, digamos, la compra, reciba el beneficio de la compra. Pero los tiempos del STB toma más o menos un año para revisar todo lo que se va a venir, cómo está el plan de negocios, qué sistemas se van a utilizar, en dónde se van a crear nuevas inversiones, qué sistemas se van a utilizar. Entonces, todo ese proceso tarda un año. En caso de que el STB no lo aprobara, que lo rechazara, entonces el CP tiene la decisión ya de saber qué hace con esa empresa, que es Kansas. Pero si no, que lo más seguro es que ya se dé la aprobación, es que se fusiona entonces sí y ya seríamos ahora sí una sola empresa. Que ahí se ve difícil, ¿no? Que Estados Unidos, por más que lo analice, vea algo que no le convenga, no le interese, ¿no? Sí, finalmente en mayo de este año, autorizaron este fideicomiso con derecho a voto, aprobaron finalmente la creación, el pago. Inclusive hay dos tipos de reglas, las reglas viejas que son más relajadas, digamos, y las nuevas que se cambiaron en 2002. Finalmente el STB le dijo a CP, te voy a evaluar con las reglas antiguas. Quiere decir que es mucho más sencillo que apruebe todo el proceso, que no fue el caso del CN. El CN le dijo, te voy a revisar con las reglas nuevas. Entonces creemos que no debe haber ningún problema para homologadas, pues se ve un buen panorama. Se ve muy bien, creemos que hay una buena oportunidad, sobre todo para los exportadores en México. Se abren nuevos mercados en el este, como bien decías, ahorita veías el mapa, mercados que no llegábamos en la parte de Detroit, Minneapolis. Hoy vamos a poder llegar a todo Canadá. Si ves el mapa del CP, pues abarca tanto del Atlántico como del Pacífico. Entonces, pues hay acceso a puertos, hay accesos a mercados nuevos. Y bueno, lo mejor es que se queda Calgary como headquarters en Canadá. En Estados Unidos se queda Kansas City como la base. Y en México nos quedamos tanto en Monterrey como en Ciudad de México. A ver, entonces, porque muchos meses durante este año y el año pasado hemos sabido de Kansas City por los problemas en Lázaro Cárdenas, pero cuando veo, bueno, entre Lázaro Cárdenas y Morelia, ¿no? Pero cuando ve uno el mapa, dice, qué barbaridad, o sea, sí es importantísimo por la cantidad de barcos y cosas que vea que transportar. Correcto. Pues, de y hacia, ¿no? De hacia Lázaro Cárdenas, en un trámite de verdad mínimo. O sea, es mínimo, con una consecuencia muy fuerte, con una consecuencia social, con una consecuencia económica, sin duda, y comercial, pero es una parte pequeñititita, ¿no? Al inicio de como lo quieras ver, ¿no? Al inicio o al final de una línea que va a Veracruz, que va, por supuesto, a Altamira y que va a Lázaro Cárdenas, ¿no? Pero esto, como bien dices, Oscar, por ejemplo, si nos vemos del norte al sur, ¿no? Empieza por un lado en Vancouver, ¿no? Al oeste de Canadá. Y bueno, pues ahí está, si quieres, con sus conexiones que vienen desde Edmonton, como Calgary, como decías, Regina, Winnipeg. Pero del lado del este también está San John, me refiero al este de Canadá, está Seaport, Quebec, por supuesto, la ciudad, pasas por Toronto y te juntas ahí, más o menos ya llegadito a Davenport, que por ahí debe estar ya Detroit, ¿verdad? En la parte pegadita a Canadá, ¿no? Sí, Detroit está, pues, digamos, cercano ahí a la parte de Toronto. Exactamente, está Milwaukee, Toronto, Chicago. más arriba, pero ya bajas hacia Kansas City, digamos, al centro, que es donde se juntan las dos rutas, ¿no? Que esa es otra ventaja. Finalmente no tenemos líneas que se conjunten o que se overlapen ahí, en que se haya una conexión, sino aquí es directamente ellos llegaban a Kansas City y ahí empezábamos nosotros. Es decir, de Kansas City hacia el norte entraba Canadian Pacific y de Kansas City al sur entrábamos nosotros. Entonces,
Sí, Lázaro Cárdenas es un puerto muy importante por todo lo que puede entrar por el Pacífico y toda la conexión que se abre ahora con estos puertos, tanto al Pacífico como al Atlántico. Ya decías, mercados nuevos que no entrábamos nosotros en la zona del este de los Estados Unidos, hoy se abren. Y bueno, accesos a puertos tan importantes como en Luisiana, en la parte del Golfo. Bueno, llegamos a Brownsville, llegamos a Altamira, Tampico y Veracruz en la parte del Golfo. Exactamente, y vas bajando. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Para transportar qué? ¿Para potenciar qué? Mira, hoy vemos y parte del negocio, parte de la propuesta que presentamos como la fusión ya es principalmente en 4 segmentos. El primero es grano. Mucho del grano que viene de Canadá va a entrar a México por nuestras vías. Creemos que va a traer, obviamente, costos reducidos, mejores tiempos, pero mucho grano que viene para el alimento animal. En México se consume mucho de este grano que viene de Canadá. El segundo es los trenes intermodales, que le decimos nosotros. Los trenes intermodales son los que manejan contenedores. Vamos a hacer rutas contenerizadas pasando por 3 puntos importantes. Nosotros tenemos en México 3 terminales: Toluca, San Luis Potosí y Monterrey. Y ahora vamos a poder ofrecer toda esta ruta hacia el norte y mucha de la parte automotriz. Autopartes que vienen de Chicago, que vienen de Detroit, van a poder entrar por una sola línea a México, a las plantas que ya servimos. Hoy servimos a muchas plantas automotrices en México. Y el otro, bueno, pues la parte de vehículos terminados que hoy salen de nuestro país. México está en una posición muy importante en la fabricación de automóviles y hoy se abren mercados en Canadá que con una sola línea vamos a poder atender. Entonces, ahí vienen muchas oportunidades, muchas inversiones. Vamos a invertir en nuevos escapes, nuevos laderos para hacer más rápida la red. Y también, bueno, vamos a invertir en sistemas que nos permitan controlar los trenes desde un solo punto. Entonces, va en buen sentido. Creemos que hay buenas oportunidades para México. Esto se puede, por ejemplo, pensar que en algún momento algo que está embarcado en Lázaro Cárdenas, ¿sí es correcto embarcado? Sí, embarcado en Lázaro Cárdenas, llegue hasta algún punto en Canadá de un solo tramo o vienen varios procesos. Exacto. Se cambia de máquina, etcétera. Esa es la ventaja, que hoy tu carro que embarcas, que sacas del puerto de Lázaro Cárdenas, un contenedor, ya no necesitas intercambiarlo entre ferrocarriles. Hoy va a poder llegar con el mismo sello que tú le pusiste en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Puede llegar hasta Calgary sin ningún problema. Y con un solo proveedor, una sola factura, una sola red, un solo punto de sistema de monitoreo. Entonces, son ventajas. Nosotros lo comparamos como cuando viajas en avión, que tienes que hacer una conexión. Una conexión con otra, y a lo mejor y te la brincas, línea, ¿no? Pues, cuidado con tu maleta porque a lo mejor se perdió, a lo mejor perdiste la conexión porque llegaste tarde o te detuvieron en aduanas. Hoy ya no. Hoy va a ser una sola línea. ¿Cuánto tiempo puede hacer este trayecto Lázaro Cárdenas? ¿Qué te gusta? Lázaro Cárdenas, pues sí, hasta Vancouver. Vamos a pensar que se hace esa ruta. No sé si exista algo que quiera llegar hasta allá, pero ¿cuánto tiempo? Velocidades traemos y esa es la idea, principalmente enfocarnos en la parte intermodal. Calculamos hoy que serían de 6 a 7 días y estamos buscando reducir tiempos para poder competir con barcos y obviamente con algunas otras rutas que nos permitan llegar hasta allá. No, que es nada, 6 o 7 días es nada absolutamente, ¿no? Ahora vamos a pausa y ahora a ver si podemos platicar esta ruta México, Canadá, Estados Unidos, Canadá, México, como quieran verlo, Canadá, Estados Unidos, México, en lo que tiene que ver con este tren que le vamos a llamar ¿cómo? CPKC. CPKC, Canadian Pacific, Kansas City. Ah, ok, esa es la unión. Así que CPKC, así es como le tenemos que llamar. Es la más amplia, lo decíamos en el resumen, quizá una de las más grandes del mundo por longitud. Ahora nos platicas cómo está esa competencia, ¿no? Y otras cosas que vamos a platicar con Oscar Del Cueto, presidente de Kansas City. Kansas City todavía. No, y ahorita nos explicas cómo va a cambiar, ¿no? Sí, claro que sí. Sale, vamos a pausa, estamos por la mañana, volvemos. 8:42, estamos platicando aquí en el estudio con Oscar Del Cueto, presidente de Kansas City Southern de México. En lo futuro, Canadian Pacific, Kansas City. Sí, es, ¿no? Este proceso, entonces, digamos, cadencioso, te preguntábamos antes de la pausa, la verdad, viendo el mapa, a ver si lo podemos ver una vez más en pantalla, cuando uno ve la distancia que se recorre desde Canadá, que, insisto, son 2 puntos, Andrea, a ver si lo podemos poner, baja por el centro de los Estados Unidos, el centro comercial de los Estados Unidos de transporte, y después se abre a 2 vías, ¿no? Hacia el puerto, como bien decías, hacia Nueva Orleans, de aquel lado, ¿no? Y después baja a México para entrar perfectamente bien por el centro de nuestro país hasta Lázaro Cárdenas. Lo haría el tren más largo del mundo en materia de transporte, obviamente de carga. No, desafortunadamente no, seguimos siendo el más chico de los grandes. ¿El más chico? El más chico de los grandes de Norteamérica. En Norteamérica están considerados
pues anteriormente éramos 7, 8 los más grandes, hoy con esta fusión. Por los tramos que cubrían. Por la longitud y por la venta. Entonces, en Estados Unidos está CSX, Union Pacific, BNSF, que son más grandes que nosotros. Pasaríamos a ser el sexto más grande de 6. El más grande, pues ¿qué recorre? Bueno, el más grande son por la longitud, la mayoría de ellos corren en Estados Unidos. Canadá, de hecho, el Canadian National es más grande que el Canadian Pacific. Porque va sumando los tramos. Va sumando tramos y la parte del Union Pacific es uno de los más grandes, el BNSF que corre mucho de la parte del este de los Estados Unidos, por longitud y por ventas son más grandes todavía que nosotros. Nosotros estamos estimando con esta fusión alcanzar adicional $1 billón al año más de lo que ya teníamos, pero ni aún así llegamos a ser de los más grandes. En longitud vamos a tener 32,000 kilómetros de vía. 32,000. La verdad es que son muchísimos kilómetros con un aprovechamiento potencial comercial que creo que se va a dar. Porque, ¿por qué se da esta fusión? O sea, ¿cuál es el objetivo final? ¿No? Tú vas a decir, ok, llevar más carga, tener más producto, ser más... Pero ¿por qué se da? ¿Cuál es el origen de esta línea tan ambiciosa que se está generando ya como realidad? La mayoría de los ferrocarriles en los Estados Unidos, si los ves, Manuel, corren de este a oeste. Nosotros, Kansas, somos de los pocos que corremos de norte a sur, tanto en México como en Estados Unidos. La estrategia del Canadian Pacific para adquirir este ferrocarril Kansas City era eso, atacar mercados de manera vertical. Y la parte más importante es México. Uno de los factores que trajo más a la venta es el crecimiento por parte del Canadian Pacific hacia México, mercados de mucho crecimiento, es un mercado de 128 millones de habitantes y por obvias razones meter más producto hacia México. Pero una parte importante, bueno, pues es también el TEMEC, este marco regulatorio que ya nos da en la parte comercial mayor certeza, entonces se ve que puede ser un crecimiento importante. Sí, el objetivo principal es obviamente crecer mercado, crecer mercancía, obviamente el mayor interés para nuestros accionistas, pero la potencialidad de crecimiento en México es enorme. ¿Qué experiencia, Óscar, les dejó, pues, por lo pronto 2021 y 20, ¿no? 20 y 21, en estos bloqueos de los maestros de la CENTE en Lázaro Cárdenas, o en ese tramo, digamos, de Lázaro Cárdenas a Michoacán, a Morelia? Pues lamentablemente pérdidas importantes. Si lo platicamos en algún momento, Manuel, creo que la parte económica que reportábamos de $30 millones de pérdidas solo por estos 3 meses de bloqueo, pero lo más importante ahora es recuperar la confianza. Se fueron muchos que utilizaban el puerto de Lázaro Cárdenas hacia otros puertos, muchos que manejan la parte logística en las empresas buscaron alternativas, unas de ellas el camión, pero hoy perdimos carga y no la perdió Kansas, la perdió el país, la perdió México. Creo que la parte más importante es volver a recuperar la confianza de que ya no habrá bloqueos y que podemos manejar la carga, no solamente el ferrocarril, sino en general México. Mucha de la carga que venía de Asia, que entraba a través del puerto de Lázaro o que salía a través del puerto de Lázaro, hoy se fue a otros puertos y hoy están congestionados Los Ángeles, Long Beach, Manzanillo. Entonces hoy hay una oportunidad para Lázaro. Lázaro tiene capacidad y es recuperar esa confianza que se perdió, lamentablemente se perdió con los bloqueos. Que se mejoró la comunicación por lo pronto con el gobierno estatal, con el gobierno federal, pero en función de que pagaron, porque pues, si no, nada más era, sí como no señor, yo le ayudo señor, pero no pasaba nada. Sí, afortunadamente creo que la entrada del gobernador Ramírez Bedoya, siendo del mismo partido que el gobierno federal, trajo esa solución, se adelantaron recursos del gobierno federal al gobierno estatal, se pudieron liquidar todas las adeudos que se tenían, no solamente eran las quincenas, sabíamos que había bonos, que había la parte de aguinaldos, y no solamente eran los maestros, también nos enteramos que había la parte de policías y la parte administrativa del gobierno estatal. Creemos que eso es una solución y la esperanza es que lo que anunció el presidente cuando estuvo en Michoacán en el sentido de llevarse la nómina de los maestros a la federación, pues eso pueda venir a solucionar un tema que tenemos de años, ¿no? Bloqueos y bloqueos. Sofía. Óscar, platicábamos ya en otras ocasiones pues de lo raro, de lo extraño que debe ser discutir con los estadounidenses, hablarle al director de Kansas City en Estados Unidos sobre justamente este tema de los bloqueos. Si es raro con Estados Unidos, hacerlo con Canadá debe ser una cosa rarísima. Sí. Ellos deben vernos como bichos raros. ¿Hay alguna cláusula en este acuerdo, algún tema que incluya esto del bloqueo a las vías, los daños a las vías que vemos en otras partes? Sí estaban enterados y obviamente fue parte del due diligence que se llevó en el análisis de la compra y de la resolución final. Sí entienden todos los esfuerzos que se hicieron y están pues muy comprometidos en el tema de inversión. Nosotros hablamos de poner en riesgo inversiones en México. Los canadienses ven que hay
posibilidades de seguir invirtiendo y una de las áreas que se quiere invertir es precisamente esta, ¿no? Entonces, si lo entienden, no es tan sencillo explicarlo, coincido contigo, pero el tema es que se haya ese compromiso, que sí se da ese compromiso y los canadienses lo tienen para traer mayor inversión a México y que se pueda utilizar pues esta plataforma de Lázaro Cárdenas. Lamentablemente pues nos tardó 3 meses este año y esperemos que ya no haya más bloqueos, ¿no? Pues ojalá, porque la verdad es que sí le pega. Creo que la experiencia, por más que el gobierno federal haya pateado y pateado y pateado, hasta a lo mejor por falta de recursos, a lo mejor por falta de voluntad, a lo mejor por un asunto de cálculo político, como mucho tiempo se planteó, ¿no? La salida de Silvano Aureoles, la llegada del gobernador ahora de Morena, pero pues como sea, esos cálculos políticos cuestan dinero, cuestan prestigio, cuestan al país, ¿no? Y ojalá todo esto se tome como experiencia allá en Palacio Nacional y pues lo cuiden más, ¿no? Al final asumieron una responsabilidad, como bien dices, la federalización de la nómina es una responsabilidad seria, ¿no? Sí. Pero ejecutarla, o sea, ejecutarla como tal, ¿no? Y nos preguntan, oye, bueno, sí, está muy interesante este tema, ¿por qué tocar el tema de esta fusión? Porque creo que es una de las grandes noticias positivas del 2021. Hablamos luego de cuáles son las buenas noticias que deja el 2021, el segundo año de pandemia, vamos al tercero de quién sabe cuántos, el país que llega y termina diciembre o está por terminar diciembre con una especie como de calma en lo que tiene que ver con la pandemia, pero también con noticias como esta que es bien importante, no solo por la inversión, sino por lo que significa en prestigio a nivel comercial, donde se tienen algunas dudas de ¿se invierte en México o no se invierte en México? Yo algún día te preguntaba, bueno, ¿por qué no agarran su inversión y se van del país? Últimamente, a lo mejor este gobierno lo que no entiende es que hay que hacer y no dejar de hacer o estar esperando un tantito de tiempo para hacerlo y agarrar su inversión e irse del país, vámonos. Y tú me decías, bueno, primero no es tan fácil, ¿no? Tenemos aquí invertido una buena capital, están los fierros, el personal, está todo. A lo mejor se pierde mucho más y se tarda más uno en irse que en quedarse, ¿no? Eso es lo que ya interpreto yo. Pero lejos de eso, están apostando más por eso, ¿no? Exacto, yo creo que es una buena señal y coincido contigo en mandar una señal de buena noticia. Creo que la compra se da en un momento complicado, digamos, a nivel general, en logística, en el mundo, pero creo que es una buena señal para México el que haya inversión nueva, y no solamente de Estados Unidos, sino de Canadá, que traigan dinero fresco al país, manda una buena señal. Y como bien decías, creo que llevamos nosotros más de 130 años en la industria, 130 años de operar un ferrocarril en Estados Unidos. Pues un evento de 3 meses no viene a ser la piedra que vuelva a tomar una decisión de retirar la inversión. Yo creo que por el contrario hay que seguir empujando y creo que esta es una buena señal, es una buena noticia, es una venta muy importante en términos económicos. 31,000 millones de dólares no es una cantidad sencilla o poca, y manda una señal positiva para los que están dudando en invertir en México. Yo creo que México tiene que seguir hacia adelante, hay buenas posibilidades, hay muchas posibilidades de nearshoring, traer más inversión a México, y creo que el ferrocarril es parte importante de eso. Ahora, ¿esta inversión, esta compra, le deja a México algo este año o es una inversión que va dejando y va derramando en los próximos años a México? Va a ser una derrama en los próximos años. Estamos estimando que sea a partir del 2023 cuando se den mayores inversiones, pero sin duda ya este año estamos cerrando con más de 150 millones de dólares de inversión en este año. El próximo año ya tenemos 122 millones comprometidos para México y creemos que 2023 va a estar en el rango de los 150 millones de dólares. Entonces, sí va a ser de largo plazo, pero finalmente es inversión para el país. Vamos a hacer mayor inversión en infraestructura, conectividad y equipo. Ahora, hemos platicado, Oscar del Cueto, presidente de Kansas City Southern de México, lo que es transportar pues un montón de carga a lo largo de México, ¿no? Ahora por Estados Unidos y envías a Canadá. Y perdón que te haga la pregunta, porque también me dices, bueno, pues es que en Estados Unidos efectivamente los trenes corren de manera transversal, pues de este a oeste, oeste a este, etcétera. Pero allá también tienen algo que aquí pues se añora y se platica, pero por lo que se ve no se le va a poner nada de la parte gubernamental, el transporte de pasajeros. ¿Es una locura pensar que ustedes incorporaran en esta ruta algo que tenga que ver con el pasaje? ¿Sería útil o no sería útil precisamente por la ruta que circulan? Es muy buena pregunta, Manuel, y aprovecho la oportunidad que me das. Nosotros como concesión en México no tenemos concesión para operar trenes de pasajeros, no podemos. Nosotros está la concesión para carga. Lo que nosotros hemos dicho, y sí coincido en que hace falta trenes de pasajeros en México, y lo que hace falta es crear infraestructura
en México para pasajeros. No puedes combinar, sí se puede dar, pero no puedes combinar la infraestructura de carga con la de pasajeros, porque o das un mal servicio de carga o das un mal servicio de pasajeros. Como dices, o cargas refrigeradores o cargas personas. Correcto. La idea es que sí hace falta trenes de pasajeros. Creo que México necesita trenes de pasajeros, a lo mejor en lo que nosotros le decimos cercanías, un México-Toluca, un México-Pachuca, un México-Querétaro, un México-Puebla, pero no usando la infraestructura de carga, porque si no vas a dar un servicio malo en carga. Y adicionalmente la carga no es para altas velocidades. La infraestructura de nosotros es para velocidades normales, digamos 80, 70 kilómetros por hora. Si quieres un tren de pasajeros que compita con el avión, que compita con el camión, pues tienes que subir velocidades de 200 kilómetros por hora, como en Europa, 200, 300 kilómetros por hora. Sí, le pegan los 300 fácil. Tienes que crear ¿no? esa infraestructura. En México no la tenemos. ¿Tú qué opinas sobre el tema de este tren que, por ejemplo, se ha hablado del gobierno federal, el que va a Santa Lucía, que dice, aquí vamos a cargar personas y carga, que me imagino que es también como para hacerlo atractivo en ese sentido? Un tren, pues a lo mejor corto, yo ni siquiera lo tengo muy claro, pero que va a llegar a Santa Lucía con personas, pero que también va a llevar carga. ¿Eso tú cómo lo observas? Es una vía que era de carga y que hoy van a utilizar precisamente para el suburbano y va a ser exclusiva para mover pasajeros. La carga se mueve por vías paralelas. Hoy ya se construyeron esas vías, de hecho ya rodean el aeropuerto de Santa Lucía, las de carga, y esas se acaban de construir por parte del Ejército. Entonces van a ser dos vías o dos operaciones independientes. No es el mismo. No es el mismo. Correcto. Y creo que es una muy buena oportunidad para acercar pasajeros de la zona de Buenavista, donde está el origen, digamos, del suburbano, conectar en Lechería y de Lechería llevarlos a Santa Lucía. El proyecto ya lo conocemos, nosotros participamos con Ferrovalle. Ferrovalle es quien está dando estas vías y se están construyendo vías paralelas para la carga y para pasajeros. Creo que va a ser algo bueno, finalmente no va a suceder cuando entra en operación, porque va a ser una inversión de más largo plazo o un proyecto de más largo plazo, pero creo que se necesita en México. Eso, y trenes de pasajeros, pues está el Chepe, que es turístico, ¿no? El Chepe, que es turístico, el de Tequila, la zona de Tequila. Exacto, en Jalisco. Que te dicen, hasta te dejan cerca de la casa de Vicente Fernández, que bueno, exactamente. ¿No? Y bueno, hay otros proyectos, hay muchos proyectos que están en la mesa, que el gobierno federal ha puesto en la mesa. Habría otro en Monterrey, habría otro en Jalapa, otro que nos comentaban en la zona de México-Toluca, que a ver si algún día se acabe este siglo funciona, ¿no? Esperemos que terminen pronto, sí. Oye, Oscar, muchas gracias por haber venido. Muchas felicidades por esto. Gracias por explicárselo al auditorio del Grupo Fórmula. Gracias. Y pues que haya éxito con toda la parte administrativa que resta en Estados Unidos y que ya no haya bloqueos. No, esperemos que no, y que sean felices fiestas y un buen año para todos ustedes y para el auditorio. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Gracias, Manuel. Gracias, Oscar. Del Cuento. Vamos a pausa. Estamos por la mañana, @Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 55 51 66 3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio_Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visiten. Hacemos una pausa, no le cambie. 9 de la mañana con 10 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Dice el subsecretario Gabriel Llorio, hoy publicamos el programa anual de financiamiento que contiene la estrategia, esto en su cuenta de Twitter, la estrategia de manejo de deuda para el 2022. Además contiene un análisis de los mercados y los diferentes programas de fondeo para obtener las tasas más bajas posibles. Vamos a pedirle una opinión a Mari Carmen Cortés un poquito más adelante sobre este documento que se publica esta mañana por parte de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Sofía, ¿ya tocó el presidente el tema del INE? Ya empiezan las preguntas y le preguntan al presidente. Dice el presidente, es una situación lamentable que un órgano electoral que debería promover la democracia se ha dedicado a obstaculizarla. Dice, es muy lamentable que esto suceda, pero tenemos que entender que se trata de un proceso de democratización que se está llevando a cabo en nuestro país. Vivíamos en un sistema político caracterizado por la simulación y ahora se está poniendo al descubierto que los que se hacían llamar demócratas, pues todo era una farsa. Y dice el presidente, dice también que el INE está violando esto, dice incluso sin respetar el mandato constitucional en el espíritu, dice lo demás es secundario si tienen o no presupuesto. Dice, lo fundamental es que la Constitución obliga a que si se cumplen los requisitos que establece la ley, se tiene que llevar a cabo una consulta para hacer realidad el método de revocación de mandato. Dice, si eso no se quiere cumplir y se utilizan excusas, es parte de la simulación de siempre y exhibe el papel que jugaron durante mucho tiempo todos esos personajes. Aquí, interesante, Manuel, dice el presidente, afortunadamente hay otras instancias, está el TRIFE, la Corte. Y dice el presidente, no importa que se demore el proceso. Lo interesante, lo trascendente es que se lleve a cabo para que se establezca el precedente histórico. Ojo,
Es bien importante. Otra vez, esta última parte. Dice, afortunadamente hay otras instancias, está el TRIFE, está la Corte, y no importa que se demore el proceso. Lo interesante, lo trascendente es que se lleve a cabo. Porque de facto no está deteniendo el INE el proceso de revocación de mandato, lo dicen bien claro. Hay una etapa, y hay una etapa futura, una etapa futura que estamos hablando del 10 de abril del año que viene, porque se siguen contando las firmas, se sigue haciendo esa contabilidad, la revisión del 6,5 millones de firmas que por lo pronto, por escrito, en hojas así de papel, que ya sabemos que luego vienen llenas de cosas raras, pero tiene que revisarlas el INE uno por uno, lo dijo ya detalladamente Jaime Rivera, consejero del INE hace un rato, y que no estorban ese procedimiento. Entonces el presidente hoy, por lo pronto, hoy lunes 20 de diciembre, dice, hay otras instancias. Lo que llama la atención es que ninguno de sus integrantes de partido, no Mario Delgado, no el presidente, el representante de Morena ante el INE, que es un diputado federal, Mario, se me olvida el nombre, Mario Yergo. Mario Yergo. Ahorita me corriges, por favor. No Sergio Gutiérrez, que además nos habló en calidad de presidente del partido, pues no nadie del INE está hablando de llevar la decisión del viernes ante el Tribunal Electoral de la Federación, por lo menos, ¿no? Porque ante la Corte pues también lo puede hacer, ¿no? Sí, es Mario Rafael Yergo. Mario Rafael Yergo no lo ha hecho, que de hecho lo andamos buscando, a ver si hay oportunidad de hacerle esa pregunta de cuándo y en qué momento van a ir a pedirle al Tribunal Electoral de la Federación que revise la decisión que tomó el viernes el INE. Pero bueno, así de entrada, Sergio Zaragoza, director de México Elige, ¿cómo ves esto que dice el presidente? ¿Qué tal, Manuel? Buen día, bienvenido. Definitivamente yo creo que la democracia no se detiene, aunque dice el presidente que la quieren detener. No. Legalmente están muy establecidos los plazos y los términos, se están postergando un poco el asunto de la revocación de mandato. Ojalá no se junte con la elección de los 6 estados, porque no debería de juntarse. Finalmente el espíritu de la ley de revocación y aquel agarrón que se dieron la oposición y Morena en algún momento era porque querían hacer la revocación de mandato junto con la elección del 2021. Entonces, la lograron separar, la patearon para marzo, ahora la están pateando para abril. Ojalá y no se junte con los procesos estatales. Junio 5, 6, estamos hablando de dos meses, un mes y medio de diferencia. Parte, Sofía, donde dice se retrasa tantito, ¿cómo dice un poquito antes de lo que lees? No, dice, no importa que se demore el proceso. No importa que se demore el proceso, porque creo que había esa ventana que tú dices. Una de los objetivos en su momento de la revocación de mandato y del presidente mismo era ser concurrente con la elección federal, pues, ¿no? Entonces ahora el que sea concurrente con las 6 elecciones de los estados, pues hay cierta situación ahí que... ¿Qué repercusión le verías tú en materia de revisión precisamente de una elección, que además es chica, porque finalmente son 6 estados nada más, pero qué repercusión le verías al empujar o no la revocación de mandato? Bueno, muchísima, porque finalmente el presidente se mete en elecciones estatales porque estará en la boleta junto con 6 gobernadores, entonces estará haciendo campaña el presidente, porque obviamente también la revocación de mandato le permite a él estar todos los días en las mañaneras con una situación de estar presente en los medios, e incluso que los mismos los candidatos a gobernadores se suban a esta ola y decir, bueno, pues yo voy junto con el proceso de ratificación, en el caso de Morena, que así lo quieren poner, que otra cosa, no lo establece la Constitución, o revocación, que de nuevo, entonces la Suprema Corte tendrá antes en su agenda, que debe ser prioritaria, por supuesto, pues tendrá la pregunta si es ratificación o revocación, porque ya hay una controversia constitucional presentada por los diputados de oposición, y segundo, el asunto de el propio INE, que está estableciendo, no tengo dinero para hacer la consulta de revocación, que cuesta creo que alrededor de 3,000 millones de pesos. Millones, sí. Hacerlo sin dinero pues es imposible, porque es un proceso, de nuevo, serio, delicado, que involucra que el presidente siga o no en funciones. Entonces, se tiene que tomar esto muy en serio y tampoco estar diciendo, pues se puede hacer con poquito dinero. Bueno, el que sí lo diga, pues que muestre su hoja de Excel y que diga cómo puede hacerse esto estadísticamente válido, y que de alguna forma sea válido también para todos los mexicanos, en que tengan pues una certeza, ¿no? Importante, creo que todavía el presidente no se meta al asunto de lo que quiere hacer la Cámara de Diputados, ¿no? Y la parte legal, no lo dice, ¿verdad? No, también no se entra. En esa parte no, de lo que sustituyan, reforma al INE. Todavía no. De lo que sí habla es de lo que nos hablaba también el consejero en la mañana. Dice el presidente, aunque dijeran que no pueden instalar todas las casillas, las 160,000 que pidieron, aunque solo alcance para 10,000, 20,000, 30,000, lo importante es que las instalen. Pero ya nos explicaba el consejero, eso lo tiene que determinar la Cámara de Diputados, superior, o la Corte, ¿no? O el Tribunal Electoral. ¿El Tribunal o la Suprema Corte?
¿no? Sí, entonces ahí les está dando la salida del presidente, pero pues no es trabajo del INE. Pero desde ahí se le da una poca certeza y certidumbre al proceso, pues. O sea, si se necesitan 160,000, ¿por qué no establecerle 160,000? Porque es una revocación, es una consulta de revocación de mandato nacional. 10,000 casillas se saturarían el día de la consulta, vendrían las sospechas sobre el mismo proceso y una cuestión de escaladas ahí de cosas que nomás no quisiéramos los mexicanos sufrir otra vez el estar viendo. Es que pone que adaptes tú el tema de las casillas, pero acuérdate que es del total, tiene que haber el 40% de la participación del total para que sea constitucional, bla, 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 bla. No. Entonces, estamos hablando de que el 40% de la población tiene que ir a votar. Sí. Y son muchos Es millones. muchísimos mexicanos, ¿no? Para 10,000 casillas, no da. La logística no daría. Bueno, Sergio Zaragoza, que vino a platicar otra cosa, pero qué bueno que estás aquí para comentar este asunto, porque tú le entiendes bien al tema de las elecciones, de cómo se mediría esto. ¿Cómo nos fue en este 2021? Vino Aldo Campuzano la semana pasada, algo ya avanzó en ese tema con Ciro, pero hay otra parte que nos reservamos precisamente para hoy. Tiene que ver cómo nos fue en el 21, cómo pensamos muy a la mexicana, digo yo siempre, que nos va a ir en el 22, porque nosotros siempre vemos que el futuro, siempre pensamos, no sé si es mundial, que va a ser mejor el futuro. Pues digo, en el caso de los mexicanos es una cuestión ya de mucho optimismo hacia el futuro. Somos optimistas hacia lo que viene, así pues tengamos tiempos difíciles, porque definitivamente, por ejemplo, ante la pregunta de cómo diría que fue este 2021, estamos en un país dividido. El 36% de los mexicanos dijeron que pésimo o malo. El 25% que, pues bueno, regular, ahí va. Y solamente el 39% que excelente o bueno. Es ahí donde de alguna forma el optimismo mexicano ya se ve reflejado ante la realidad y tenemos pues una amplia mayoría entre pésimo, malo y regular que dice, pues bueno, no están las cosas de manera excelente como de alguna forma los organismos de gobierno, el mismo presidente dice, bueno, vamos muy bien, ¿no? Tenemos otros datos, bueno, cerca de el casi el 60% de los mexicanos dicen, pues yo tengo otros datos, estamos entre regular y buenas noches. Y buenas noches, ¿no? Y el caso del futuro, ¿no? El caso del futuro, pésimo, malo, en el 2022, 28%. Es ahí donde de alguna forma empieza ya el optimismo mexicano. Nos vamos de un 36% que dice que le fue muy mal este año a un 28% que dice, bueno, nos va a seguir yendo mal, pero igual pésimo no tanto. El próximo año. ¿Mande? Igual no tanto. Igual no tanto. Digo, baja el porcentaje del pesimismo y de alguna forma los optimistas suben a un 19% que dice que nos va a ir regular y un 53% que se pone en la camiseta y dice, no, mano, excelente. Nos va a ir muy bien el próximo año, va a ser un año excelente o muy bueno, ¿no? Bueno, el 2021 fue, ahora vamos a ver qué es lo que piensan y cómo vendrá el 2022. Estamos aquí por la mañana, hacemos un corte, no se vayan. Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9 de la mañana con 24 minutos. Estamos aquí platicando con Sergio Zaragoza, el director de México Elige. Esta encuesta, que es con la que se termina, levantada en Facebook, 11,000 mexicanos residentes en nuestro país, mayores de 18 años. Esto entre el 7 y el 11 de diciembre, que sustancialmente pues presentamos la semana pasada, lo que tiene que ver con la cadencia mes con mes. Pero, para terminar el año, estamos viendo cómo pensó la gente que le fue en el 21, cómo piensa que en el 22, y seguimos con estas intenciones de los mexicanos. 2021 fue todavía en relación a un 2020 que fue difícil. Ahí sí como que me dio a entender que nos fue mejor o que le fue mejor a la gente, ¿no? Pues sí, digo, definitivamente el 2020 fue un año muy difícil, ¿no? O sea, el año del encierro mundial, nacional, la cuestión de tantas cientos de miles de familias que perdieron a familiares directos, que hubo luto en las casas de los mexicanos, que hubo una situación económica complicada por el asunto de tener que trabajar en casa cuando tenías trabajo. Entonces, el 47% de los que fueron encuestados dijeron que definitivamente les fue mucho mejor, o les fue mejor, en el 2021 que en el 2020. El 6.5%, igual de bueno que el 2020. El 24%, igual de malo que el 2020. Y el 23%, seguimos en esa parte pesimista, entre el 36 y el 26, peor que en el 2020, el 2021. ¿Y 22? Bueno, el 22, ya cuando le preguntamos a los mexicanos cómo creen que será el 2022 con respecto al 2021, vuelve el optimismo con un 59% que mejor que el 2021, que está más o menos dentro del 53, donde dice que cómo piensa que será el 2022, que será excelente o bueno, y 4.3, igual de bueno que el 2021,
21% igual de malo que el 2021 y un 15% dice que peor que el 2021. Menos, ¿no? Esas son las expectativas para el próximo año. Ahora, vámonos a lo que tiene que ver ya con pues lo que va a pasar este fin de semana, ¿no? Este fin de semana, viernes, quizás sábado, y lo que tiene que ver con las tradiciones decembrinas. Para quien piensa cenar en casa, me llama mucho la atención que la mayor parte de la gente pues no piensa en salir. No sé si esto sea una medición habitual, pero la mayor parte de la gente que encuestada piensa comer en casa, cenar en casa, 80% de tus encuestados. El 80% de las personas encuestadas, definitivamente ya en esta situación también del quédate en casa, 2 años ya en esta situación de COVID, pues ya de alguna forma muy sensibles, un 80% de ellos deciden quedarse este año en su casa a cenar, contra un 19% que dice no, pues festejaremos fuera de casa esta cena navideña. El tema de decorar con un pino, con un árbol, como le llamamos, me ha llamado la atención ver no tantas casas, departamentos en esta zona, que es la que me toca frecuentar, la zona sur, ¿no? Sur, hacia el sur más, pues, hacia Copilco y de aquel lado. No veo tantas casas iluminadas, pero veo que hay una mayoría que sí le interesó poner su arbolito. A nivel nacional, el 70% de los mexicanos están dentro de las personas que celebran un espíritu navideño, poniendo un pino, decorándolo, y un 30%, como es mi caso. ¿Tú no? No, yo soy definitivamente, yo digo, no, bueno, yo no decoro mi casa con un pino navideño, porque ¿para qué guardar un árbol 12 meses o 11 meses del año para sacarlo un mes? Pues bueno, prefiero tener la Navidad. Sácalo 2, sácalo 2 meses. Ese es el problema, Sergio, es que se queda 3 meses el árbol. Así, bueno, hay unos que nomás le ponen una bolsa encima y le dura todo el año, noviembre, ¿no? diciembre y enero. Digo, sí, noviembre, diciembre y parte de enero, ¿no? Bien entrado el año. Oye, y de la mano con decorar con luces. Decorar con luces tu casa, que ahí vaya más en el bolsillo con el recibo de la luz, pero el 67% de los mexicanos prefieren decorar los exteriores de su casa, árboles y todo lo que está fuera de su casa con estas luces multicolores muy bonitas, que de algunas se ve muy bonitas las colonias, especialmente aquellos los barrios donde prácticamente todos lo hacen, ¿no? Todo lo hacen. Que se ve muy Entonces bonito. Hay una situación ahí que ilumina y bueno, ayuda a que el espíritu navideño se haga más grande, ¿no? Oye, me llama la atención el tema de dar regalos, pues una buena cantidad de gente todavía le quiere entrar, ¿no? Bueno, una responsabilidad, la mayoría de los mexicanos, el 62%, tiene por lo menos la opción de dar un regalo a alguien, a un ser querido, mientras que un 39% dice, no, pues ahí sí estamos entre el regalo afecto, yo le fallo, no lo compre, ¿no? Sí, entonces estamos ahí en esa disyuntiva, pero bueno, la mayoría están en dar regalos a alguien cercano. Oye, y efectivamente con el tema de las tradiciones, tanto poner nacimiento como ir a misa no es necesariamente tan popular. Sí, una mayoría, pero no es tan popular. Así es, el poner nacimiento, 59% de los mexicanos, incluso por debajo de la tradición del pino, que el nacimiento ya es una situación más de católicos, de cristianos. El 59% deciden sí poner un nacimiento en su casa, mientras que un 42% dicen que no. Y lo mismo en la tradición de la misa navideña, que normalmente pues mi madre, mis abuelas, todos era una situación de antes de la cena, definitivamente ir a misa, a dar gracias. Es una misa larguísima, porque es una misa especial. Es una misa especial, ¿no? La misa de Adviento. Es muy bonita, pero es muy larga. Es larga, sí, es larga. Bueno, la cena. Vamos a entrar al tema de la cena y los gastos. A ver, Sergio. Para la gente que quiere comer, pues ahora sí que las palmas se las lleva la pierna o el lomo de cerdo. 65% de la gente piensa comer eso. Así es, ya en la cuestión gastronómica, de los que se quedan en casa, de ese 80%, bueno, les contamos qué acostumbras a cenar en la noche de Navidad y Nochebuena. El 65% definitivamente se fue hacia el asunto de la proteína, la pierna, el lomo de cerdo preparado, mientras que un 35% dice que no, eso no lo hace. El 56% se va hacia el pavo. Que también pues el pavo navideño es una tradición muy del norte que viene hacia México después de muchos años que es adoptada. Un 71% acompaña estos alimentos es la con reina de la ensalada, ¿no? de manzana. Así es. Y bueno, nos vamos a el 46% de los mexicanos que prefiere acompañar o tener tamales en su mesa, riquísimos los tamales navideños, los buñuelos, que también es una tradición muy mexicana, y el 35% ya se van hacia los caldos, el pozole. Yo soy más en la casa de mi madre del menudo, que el menudo por ahí anda en el último percentil de esto. El 17% de los mexicanos están por el lado del menudo.
muy del centro del país, los romeritos, el 33% nos vamos hacia los romeritos, ¿no? El bacalao, el 33%, que es algo muy de acá de la Ciudad de México, el jamón, 23%, y bueno, el acompañamiento ya con los churros, el 12%, y la birria, por allá, el 11% en esto. No, pues buenísimo. Oye, costos, a ver, ¿han medido costos también? Porque pues, no es lo mismo el pavo en... Bueno, aquí la cuestión es, finalmente todos estos alimentos se ven hoy golpeados por la situación inflacionaria en el país, especialmente aquellos que son producto animal, como el pavo y la pierna. El pavo ha tenido un incremento del 20.8% tan solo en el mes de noviembre. De noviembre a diciembre. Y la pierna más. Y los productos de cerdo desde junio han tenido presiones muy fuertes en los precios, y el día de hoy acumulan 15.4% de incremento en el precio. Así que no se sorprendan, amas de casa, al ir al supermercado para completar la pierna o el pavo, que le den un presupuesto ahí para ello y que no les alcance y que tengan que completarlo con algo más, ¿no? El tema no nomás es el tomate y la tortilla, ¿no? Que es inalcanzable. Eso ya de alguna forma ya están muy por encima. El tomate, el chile serrano, el habanero, todo eso están con incrementos de hasta cerca del 120% en el precio. Increíble. No, pues buenísimo. No, buenísimo. ¿Cómo ves, Sofía? Oye, me llama también la atención en estos datos esta pregunta de salir de vacaciones. ¿Dónde? Ah, sí. Me la volaron. Al final de las tradiciones, de las últimas, dice salir de vacaciones, el 83% respondió que no va a salir de vacaciones. Es bien importante. No sé si les preguntan si es por tema de pandemia, si es por temas económicos. Yo creo que ahí está muy correlacionado. Por ejemplo, incluso salir de vacaciones, solamente el 17% saldrá de vacaciones en esta temporada navideña. Ir a posadas solamente el 33%. Y también hacer una pastorela, que también eso debe ir pegado de la mano de las clases, del regreso a clases. 80s, ¿no? 14%. Todo eso de alguna forma yo creo que le pega, obviamente, la pandemia, y también le pega en los bolsillos a los mexicanos que hoy ven reducidos sus ingresos por esa situación que se llama inflación y que viene de alguna forma a pegarle incluso a todo, ¿no? Pasajes, el mismo salario, la alimentación de los mexicanos, bueno, está haciendo estragos fuertes. Ir a posadas, ¿por qué no nos invitan o por qué no querremos esta convivencia? Pues 33%. A mí me han invitado poco a posadas este año, yo creo que también es porque no nos invitan, pero definitivamente el asunto de ir a posadas, pues hay una exposición, la fiesta, ya con los tragos, pues ya la gente ya se empieza a quitar los cubrebocas y bueno, el baile y todo, y ahora con la variante Omicron, pues yo creo que tenemos que cuidarnos mucho, y digo, ya quedan pocos días para las últimas posadas. Váyanse ya cuidados. Estamos en la última semana. Siempre que tomen su cuidado. Muy bien, Sergio, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por venir en este lunes 20 de diciembre y platicarnos esta parte de la encuesta de México Elige. ¿La que sigue? Bueno, será la segunda semana de enero, ya con los datos de diciembre, un poquito de enero acumulados. Como el 10, 12 por ahí, ¿verdad? Como por ahí el 10 de enero estaremos por acá presentando ya el inicio de año de cómo va a arrancar pues tanto la evaluación del presidente, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias, Manuel. Felicidades en estas fiestas, aunque tú no pongas árbol. Igualmente. Que la pasen muy bien. Que la pasen muy bien. Gracias, Sergio. Sergio Zaragoza, director de México Elige. Vamos a pausa. Estamos por la mañana, volvemos. 9:40 por la mañana, esta es la información. En noviembre se registraron 2.664 homicidios y feminicidios en todo el país, informó esta mañana la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Son 183 víctimas menos que las registradas en el mes de octubre. Es muy lamentable que un órgano electoral que debería promover la democracia se ha dedicado a obstaculizarla, incluso sin respetar el mandato constitucional. Afortunadamente, hay otras instancias como el Tribunal Electoral y la Suprema Corte que van a resolver este asunto, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que no importa que se demore el proceso o que se instalen menos casillas, pero lo importante es que se establezca el presidente y él preferiría que se mantuviera la fecha del 10 de abril.
La Corte le negó al Instituto Nacional Electoral la suspensión para aplazar la revocación de mandato, pero al parecer a los consejeros no les gustó la ley y simplemente no la acatan, y nosotros vamos a defender esta situación, aseguró por la mañana Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados. Dijo que pudiera existir comisión de un delito y él, como presidente de la Cámara de Diputados, está obligado a informar a las autoridades para que un juez o el Ministerio Público determine las sanciones. El INE no ha cancelado este procedimiento ni lo piensa hacer por decisión propia. El INE solo ha aplazado algunos procedimientos que serían imposibles de realizar sin el presupuesto necesario, aseguró por la mañana el consejero del Instituto Nacional Electoral, Jaime Rivera. Dijo que si la Corte ordena que se realice esta consulta con el presupuesto disponible, la única forma de hacerlo sería instalando menos casillas, pero el INE no puede tomar esa decisión porque la ley ordena que se instalen las mismas que en la elección presidencial y esa decisión debe tomarla la Suprema Corte o el Tribunal Electoral. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 73 centavos. ¿Entonces no la puede qué? ¿Obstaculizar? Muy bien, Dayanara, muy bien. Bueno, Leopoldo Espejel, hay una conferencia de prensa de la senadora Marta Guerrero. Está hablando de lo que sucedió ayer en un municipio allí en el Estado de México cuando llegaba y pues en algún momento de ese trayecto recibió el automóvil donde viajaba cuatro impactos de bala. Leopoldo, buen día. ¿Cómo estás, Manuel? Efectivamente, cuando ya estamos aquí en el Salón Benito Juárez de la legislatura mexiquense, donde la senadora Marta Guerrero está hablando en torno a este atentado. Ayer por la noche, Manuel, la Fiscalía de Justicia del Estado de México emitió un Twitter en el cual asegura que este incidente fue una discusión de tránsito. Sin embargo, ya Marta Guerrero ha afirmado que se trata de un atentado directo, ya que no hubo ningún intercambio de diálogos entre su chofer y la persona que descendió de un vehículo, que se acercó con el arma en la mano, les gritó improperios y posteriormente abrió fuego en contra de esta unidad. 4 impactos de bala, por lo cual dice que el comunicado emitido por la Fiscalía Mexiquense fue precipitado. Van a esperar el desarrollo de las investigaciones, Manuel, van a esperar para ver qué es lo que ocurrió y piden al gobierno del Estado de México que realmente aclaren esta situación. Está acompañada por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Mexiquense, Maurilio Hernández. Lo que estamos viendo en estos momentos. A ver, ahí casi nos escuchamos. Muchas gracias, Leopoldo, muchas gracias. Ahí te dejamos en la conferencia. Los pasos de Grupo Fórmula, acá lo reportamos más adelante. Nada más que sí llama la atención, sin prejuzgar, sin prejuzgar de lo que dice la senadora Marta Guerrero. La relatoría de hechos que incluso da a conocer la gente de su oficina es precisamente esta, y la Fiscalía del Estado de México lo declara así el chofer. Se baja un señor de un automóvil y dispara en 4 ocasiones a la carrocería del auto, a 10 metros, a 5 metros, 4 metros, que es donde entiendo declara el chofer que se paró por delante del automóvil. Es muy difícil, a menos de que no haya querido darle de balazos, que creo que es lo que no sucedió, a menos que no ha querido matar a nadie, que es lo que creo que no sucedió, pues es lo que pasó ayer. Le disparan 4 veces a la carrocería, no a los vidrios, no al chofer, no a la señora, no a los acompañantes. No quiero decir por esto que deje de ser importante una acción de violencia de este señor que se baja con una pistola y dispara, pero de ahí a convertirlo a un atentado, pues ese atentado pudo haberse cumplido contra la vida de la senadora con muchísima facilidad y no sucedió en fortuna. Bueno, Humberto Patiz, buen día. Hola Manuel Peregrino, hola Sofía Enríquez. Bueno, la conferencia de prensa de hoy en la mañana estuvo dedicada en buena medida al tema de seguridad con las participaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, y del Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, que si bien suele hacer reportes de lo que ha ocurrido durante el último mes, esta vez se extiende y hace un ejercicio como el que nosotros hemos hecho, en el que coloca en un espejo el tiempo que ha transcurrido de la actual administración, es decir, 35, 36 meses, contra lo que ocurrió
en los últimos 36 meses de la administración de Enrique Peña Nieto, para hacer entonces un comparativo a través de distintos aspectos y decir, ¿estamos mejor o estamos peor? Por supuesto, el secretario de la Defensa dice que el país está mejor en materia de seguridad. Sin embargo, hay datos que sugieren lo contrario y vamos a entrar primero con lo que dijo Rosa Isela Rodríguez. Rosa Isela dice que hay una reducción discreta, pero a final de cuentas reducción, y qué bueno en materia de homicidios en el país. Dice Rosa Isela que durante el mes de noviembre se perpetraron 2.664 homicidios dolosos y feminicidios contra 2.847 de octubre, y si bien octubre tiene más días que noviembre, lo que sí tenemos es de que hay una reducción en el promedio diario de homicidios de 94 y pico que ocurrieron durante octubre a casi 89 durante noviembre. Bajaron, qué bueno. Sin embargo, si utilizamos el criterio de Luis Crescencio Sandoval para decir, a ver, vamos a ver cómo estamos en lo que ha transcurrido de la actual administración contra lo que ha pasado durante el mismo periodo comparable del anterior, entonces vemos que en México, durante los primeros 36 meses de Andrés Manuel López Obrador, se han cometido 106.612 homicidios y feminicidios. 106.612. Es una tragedia, es terrible la cantidad de muertos. Y no es que durante el mandato de Peña Nieto las cosas... De hecho, la segunda mitad del gobierno de Enrique Peña Nieto, que es lo que en este momento se está comparando, había sido el peor momento en la historia reciente del país en términos de violencia. ¿Qué significa esto? Que mientras se extienda en el tiempo la administración de Andrés Manuel López Obrador y se compare contra la de Enrique Peña Nieto, la diferencia no dejará de crecer en desventaja para la propaganda de la 4T en términos de seguridad, porque la primera mitad de gobierno de Enrique Peña Nieto tuvo incluso una reducción del número de asesinatos. Algo hicieron bien y decidieron dejar de hacerlo. El asunto es que rebotó y lo que nos ocupa es que... 20,000 asesinatos más prácticamente. 20,000. Es un incremento del 23.9%. O sea, nos estamos acercando a una cuarta parte más de homicidios cometidos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y ese a final de cuentas es el criterio que más importa y que de manera más clara refleja la evolución criminal de una sociedad y la efectividad de su gobierno para controlar la violencia. 106.612 personas han sido asesinadas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esa es la realidad de un gobierno que había dicho que si no se podía resolver este tema, no se podría dar por bueno el gobierno y no se le reconocería en la historia como un transformador. Y lo que tenemos es este dato. El secretario de la Defensa también se metió con unos datos muy interesantes en materia de incautaciones. Vamos a hacer una cosa, si te parece, porque el pareja está listo para entrar. ¿Podemos preparar esta parte de reporte para mañana? Sí, señor. Le brindamos un poco más de tema y vamos viendo cómo va a cerrar el 2021. Sí, señor. Porque se mete con temas de fentanilo, que es un asunto en el que hemos estado atentos, con el que el gobierno de Estados Unidos respingó muy recio la semana pasada, así que vamos a tratar datos de fentanilo, de metanfetaminas, de cocaína, de marihuana, el día de mañana. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias a ti, Manuel. Buen día. Bueno, antes de hoy la pareja dio un mensaje hace un rato, la procuradora, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, habló del caso de Ernest Roemer y dice, comparto con ustedes algunos casos en los que hemos obtenido importantes avances. En primer lugar, les informo que ya se presentaron al gobierno de Israel las primeras 3 solicitudes de extradición bajo el principio de reciprocidad internacional en contra del exdiplomático, escritor y académico Andrés Roemer. Están en proceso 2 casos más, o sea, serían 5. Como recordarán, a esta persona se le acusa de abuso sexual, violación y, como es del conocimiento público, se encuentra en el extranjero, pues en Israel. Esperamos que a la brevedad podamos informar sobre su traslado a México, de parte de lo relevante que informa la fiscal Godoy hace un momentito.
Pareja López, ¿cómo estás? Manuelito, buenos días. Buen día. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo cerramos el 2021 en materia deportiva? Porque eso se continúa, ¿no? Sí. Ya después empezará el torneo de fútbol, pero... Que ahorita comentaremos sobre el torneo de fútbol que inicia el 6 de enero, porque lo comentaban el lunes anterior, que cuando iba a iniciar el torneo. El 6 de enero. Es el 6 de enero, pero ahorita lo comento, pero quisiera yo iniciar con lo del medio maratón, que ya dice algunos adelantos, Sofía. Medio maratón, que en la categoría femenil, los 3 primeros lugares fueron para mexicanas. Y de destacar los tiempos, porque fueron tiempos récord. Rompen récord los tiempos registrados de ayer. Estuvieron por debajo los 3 tiempos, por debajo de la edición anterior. Citlali Cristian hizo 1 hora 13 minutos con 8 segundos. Mayra Sánchez hizo 1 hora 13 minutos con 25 segundos. Y Andrea Soraya 1 hora 13 minutos con 28 segundos. Entonces son récords, pero y que ninguna rompieron de ellas el anterior. Profesionales. Sí. Aquí o semiprofesionales, digamos, nadie va a una olimpiada. Sí, no creo, no creo, pero yo creo que debe ser como semiprofesional, pero de destacar a las 3 mexicanas, lo hicieron muy bien. Estaba viendo ahí algunos videos de ellas y la verdad, los tiempos que hicieron, pero geniales. Qué bueno que se prepararon muy bien y ahí están los 3 primeros lugares en esta categoría femenil, Manolito. En la categoría varonil, los 2 corredores de Kenia, el Gaito Gititu hizo 1 hora 4 minutos 56 segundos. Samuel Ndungu hizo 1 hora 5 minutos 15 segundos y el mexicano Víctor Montañez hizo 1 hora 5 minutos 34 segundos, que se alcanzó el 3er lugar de esta medio maratón. Eso es de lo relevante. Eso, sí, la verdad, y bien, muy bien, o sea, de este medio maratón muy bien, no hubo ningunos problemas, al contrario, estuvo muy bien organizado. Quisiera pasar también a las actuaciones de los mexicanos en el fútbol europeo, en la Liga de Italia. El Chucky Lozano, que dio un partidazo ayer con el Nápoles, que le ganó 1-0 al Milán. El Chucky jugó 77 minutos, pero muy bien, y ya lo pusieron como un 10, fíjate, ya le cambiaron el puesto, y lo hizo muy bien el Chucky. El Nápoles está en el 2º lugar en este momento, abajito del Inter, que el Nápoles tiene 39 puntos, el Inter tiene 43. Entonces ahí está el Chucky, qué bien, lo vi muy bien ayer. En la Liga de Inglaterra, Raúl Jiménez, que jugó 89 minutos con su equipo, el Wolverhampton, empatan a 0 con el Chelsea, y fíjate, aunque no anotó, fue clave en este empate, Raúl, que cada vez se ve mejor, a pesar ¿te acuerdas del accidente que tuvo ese cabezazo? Va muy bien, va muy bien Raúl, y en este momento su equipo se encuentra en el 7º lugar, con 25 puntos, muy atrás del Manchester City, que tiene 44. En la Liga de España, el Real Betis pierde con el Bilbao 3-2, el Betis de Guardado y Lanes no tuvieron ahí así acción, pero están considerados para la Copa del Rey. El Sevilla, el Sevilla que le gana al Atlético de Madrid 2-1, y Héctor Herrera también no se le ve por todo lo que haces por no hablar de mis Santos Nueva Orleans, pero está bien. Pero no, y a eso se acabó el tiempo. Fíjate, ya se acabó el tiempo. Santos 9-0 a los Bucaneros. Y los Cowboys por no hablar de mis Santos de Nueva Orleans. Muy bien. Dejamos en 0 a Brady, creo que desde 1920 no sucedió. No ganaban en 0. Muy bien. Muchas gracias, pareja. Gracias a ustedes. ¿Vienes dentro de 8 días? Claro que sí, por aquí nos vemos y nos invitan. Aquí estamos. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Sofía. Gracias, Manuel, que tengan muy buen día. Gracias a Miriam Moreno, que estuvo muy ocupada aquí, viene su celular toda la mañana, pero se le agradece mucho que haya venido solidariamente a trabajar. Humberto Páez, muchas gracias a todo el equipo allá. A Andrea Corona, Deyanira Pérez Baena. ¿Aquí me falta? ¿Y nada más? No, bueno. A todo el equipo. Trabajando, a todo el equipo y a todo el staff. Muchísimas gracias. Gracias a usted por haber estado con nosotros. Lo esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Se queda con Javier Poza. Tenga usted buen lunes, buen inicio de semana. Que le vaya muy bien.